La corrupción en México, lastimosamente, es un rubro que ha estado presente ya por mucho tiempo en la agenda pública, siempre acompañado de otras conductas asociadas como la impunidad, el soborno o el tráfico de influencias. Los indicadores de la función pública, actualizados recientemente, también miden otros aspectos como importantes extensivos de conductas antijurídicas, tales como el uso indebido de recursos públicos, el enriquecimiento ilícito o el conflicto de interés. En el más reciente estudio de la corrupción publicado por Transparencia Internacional, se señala que el índice de percepción dibuja un paisaje sombrío del estado que guarda este fenómeno en todo el mundo. La mayoría de los países evaluados no ha registrado ningún avance en la lucha contra la corrupción en casi una década y siguen sin abordar con eficacia el fenómeno en el sector público. Dentro del índice de percepción mundial, México mejoró 2 puntos y 6 lugares según la edición 2020 con respecto al 2019. Sin embargo, su calificación todavía es muy pobre, 31 puntos de 100 posibles. Con esta calificación, México se ubica ahora en el lugar 124 de 180 países evaluados y continúa siendo el país con la calificación más baja dentro de los que conforman la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. No obstante que se tuvo una mejora, debemos seguir avanzando en las políticas de control y continuar con la realización de acciones orientadas a seguir combatiendo la corrupción en México, tal y como lo ha propuesto prioritariamente este gobierno. Existen avances relacionados con las reformas realizadas dentro del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización, que además de contener una ampliación de principios que rigen al servicio público, sujetan a los particulares en los diferentes trámites y procesos relacionados con el gobierno. El reconocimiento y sujeción de los particulares dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas es un aspecto novedoso de la nueva reglamentación. Dentro de las figuras que destacan en textos legales a particulares, se enuncia ahora lo que se llama la política de integridad, misma que provee en específico a los particulares y a su personal de un instrumento útil que tiene la capacidad de promover un ambiente de ética en el desempeño del servicio público. Visto el avance de las buenas prácticas y lo que hoy se enuncia la normativa, presentamos a esta honorable Asamblea un proyecto con iniciativa para modificar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, dentro del cual pretendemos fortalecer y aprovechar la llamada política de integridad como un instrumento fundamental dentro del combate a la corrupción. El sentido de esta iniciativa se orienta a atender un espacio hoy inexistente que representa una oportunidad para actualizar la normatividad dentro de la que se debe considerar que los entes públicos, iniciando con la Secretaría de la Función Pública y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuenten con una política de integridad. Hoy en día, los entes fiscalizadores, en su papel de generadores de las políticas públicas en materia de combate a la corrupción, deben contar con una política de integridad, cuanto más que son los encargados de elaborar y actualizar las reglas o disposiciones para la vigilancia, control y combate a la corrupción. La intención de este proyecto de reforma considera que, en principio, los entes fiscalizadores, es decir, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y las demás entidades públicas que integran el Sistema Nacional Anticorrupción, el Sistema Nacional de Fiscalización, que son la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y el tribunal ya citado, así como sus respectivos pares en las 32 entidades de la República, deben contar con una política de integridad. Posteriormente, todo ente público referido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas también debe contar con una política de integridad desde las cabezas de sector, los órganos desconcentrados, los organismos descentralizados, las empresas productivas del Estado y los órganos constitucionalmente autónomos y, en general, toda entidad que utilice recursos públicos. Se trata de crear la política de integridad en los entes públicos, articular todas las herramientas y documentos asociados en materia de ética, conflicto de interés, uso indebido de recursos públicos y sistema de denuncias. Cabe mencionar que la elaboración de esta política de integridad por ente público no requiere de presupuesto adicional, debido a que la compilación de su contenido no implica mayor fuerza de trabajo, solo requiere que las áreas normativas elaboren los instrumentos dentro de su ámbito de competencia administrativa, es decir, no se debe contratar terceros para su elaboración.
se deben considerar los siguientes aspectos para darnos cuenta de las motivaciones que originan este proyecto de reforma. Resulta incongruente que hoy la ley de responsabilidades solo se dirija a los particulares a contar con una política de integridad y que los entes públicos no estén obligados a tener la propia. Es visible la desarticulación de diversas estrategias e instrumentos tendientes a mitigar los actos de corrupción, y el esquema actual de denuncias cuenta con publicidad, pero no con impacto. De todas suerte que la mayoría de los servidores públicos y los ciudadanos no conocen los sistemas de denuncia. El propósito fundamental de este decreto se pone a su consideración y es coadyuvar en la creación de un ambiente ético en la administración pública y dotar de bases normativas a las políticas de integridad para su correcta aplicación y valoración. Es cuanto, señor.